Hola, mi nombre es Ángela Silvestre y voy a hablar de la utilización de Figma para realizar trabajos en equipo. Figma se trata de una herramienta de diseño para realizar trabajos colaborativos en equipo. Es una herramienta que utilizan sobre todo los profesionales de diseño, tanto para diseño gráfico como para diseño web. Se trata de una interfaz colaborativa que se puede utilizar en cualquier navegador y funciona con cualquier sistema operativo. En este caso la utilizaremos en el contexto de la asignatura de tecnología y el impacto que tendrá sobre los alumnos es sobre el fomento de la creatividad, el trabajo simultáneo en equipo y la creación de material gráfico para proyectos, exposiciones y memorias. ¿Qué necesitamos para utilizar esta herramienta? En primer lugar, un ordenador individual. Cada alumno deberá tener el suyo, sin importar, como se ha comentado, el sistema operativo o el navegador que se vaya a utilizar. Se necesita acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico para poder registrarse. Antes de empezar, ¿qué tenemos que saber sobre la herramienta Figma? Pues que es gratuita, tiene una parte que es de pago, pero para realizar proyectos no es necesario, no os va a hacer falta pagar ninguna tasa. Se puede utilizar en cualquier navegador, requiere de conexión a Internet y es necesaria una mínima formación previa para la utilización de todos los elementos y saber cómo configurar y cambiar las opciones. ¿Cómo empezamos a utilizar esta herramienta? Pues en primer lugar tenemos que crearnos una cuenta con nuestro correo. Después, una vez ya hemos entrado en el panel, crearemos un equipo. Es en este paso donde añadiremos los correos de todos nuestros compañeros para que tengan acceso al proyecto. Una vez creado el equipo es cuando crearemos el proyecto. Dentro podremos añadir todas las mesas de trabajo que necesitemos para trabajar. Hay una gran variedad de tamaños según, por ejemplo, tamaños de DIN A4, DIN A3 o, por ejemplo, distintos tipos de pantalla o tanto para ordenadores como para teléfonos móviles. Todo esto ya tiene unos valores predefinidos. Por último, una vez ya creado el proyecto y añadido las mesas de trabajo, pues ya se puede empezar a añadir formas y textos para crear diseños y presentaciones. Se pueden añadir infinidad de formas, se pueden variar los colores con todos los que queramos y se puede añadir tipografías y editar el texto que se añada. Se puede cambiar el tamaño, cambiar la tipografía y infinidad de opciones en cuanto a diseño. ¿Cuáles son las competencias que vamos a desarrollar utilizando esta herramienta para trabajar en equipo? Pues en primer lugar se utiliza la competencia digital. La utilización de esta herramienta implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo y el proyecto que los alumnos tienen que realizar. La siguiente competencia que se promueve es la de aprender a aprender, ya que se les da una herramienta, pero ellos pueden tener la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo sobre ella y hacer cosas más elaboradas. También se promueve la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor para que las ideas que tienen las puedan llevar a actos. Además de estas tres competencias más importantes que se desarrollan con Figma, también tienen que ver un poco la competencia social y cívica al estar trabajando en equipo y la competencia matemática y tecnológica. Veremos un caso práctico, que es en este caso el diseño de un póster relacionado con las conexiones espaciales. Como podemos ver, se utilizan infinidad de colores, texto y una composición con sentido, utilizando distintas ilustraciones y líneas. Para realizar estos trabajos tenemos que saber que es un trabajo simultáneo. Trabajar con Figma significa que todos pueden trabajar a la vez. Tú vas a ver que tu compañero está trabajando porque en la pantalla aparece de distinto color y el nombre de esa persona. Puedes ver el cursor, cómo lo mueve a lo largo de toda la pantalla. Se pueden realizar diferentes propuestas a la vez. Cada alumno puede estar trabajando desde una mesa de trabajo y así entre todos pueden aportar ideas diferentes y ver cuál es la versión que más les gusta o qué ideas pueden utilizar para realizar el diseño final. Hay una comunicación interna, ya que dentro de la herramienta hay una opción de añadir comentarios a distintas partes de
de las mesas de trabajo para poder aportar ideas, sugerencias, dudas o cambios para los compañeros, y los compañeros asimismo pueden responder estos comentarios. También es muy importante saber que hay una herramienta dentro del programa de Figma que se trata de Figma Community, en la cual mucha gente comparte proyectos que tiene creados o galerías de iconos o ilustraciones que se pueden utilizar en tus propios proyectos. Comentaremos las ventajas y desventajas que tiene la utilización de esta herramienta para el trabajo colaborativo. Pues comentar que como ventajas esta herramienta está hecha para trabajo simultáneo, pudiendo estar en localizaciones diferentes. En épocas en las que no se puede estar en clase, pues es una herramienta muy útil para que todos puedan estar trabajando a la vez y en compañía. Puedes ver qué está haciendo el compañero, puedes añadir comentarios para saber si lo está haciendo bien o no, o si tienes alguna sugerencia o duda. Como se ha dicho, es de uso remoto porque solo necesitas internet, un ordenador y un navegador. Es muy importante que tiene un autoguardado, de esta forma no vas a perder el proceso de lo que estás haciendo, o sea, no, por mucho que se cierre vas a seguir teniendo el mismo proyecto sin nada perdido. Y aparte el profesor puede tener acceso a estos equipos y estos proyectos y puede entrar y verlos también en tiempo real. Las desventajas es que la conexión a internet es necesaria y que sería buena idea que la pantalla fuera de un ordenador como mínimo, porque en los móviles no sería factible trabajar con esta herramienta, y en las tablets puede que sea demasiado pequeña el tamaño de pantalla. También que en la versión gratuita hay un número limitado de usuarios, y que al ser una herramienta que tiene muchas opciones y muchos elementos dentro, pues habría que tener una habilidad informática de nivel medio elevado. Figma, para concluir, diremos que se trata de una herramienta gratuita que los alumnos pueden utilizar para realizar sus trabajos en equipo, que fomenta la colaboración entre ellos, sus sugerencias, ayudas, críticas. Fomenta la creatividad porque está enfocada a realizar diseños sugerentes, nuevos, atractivos y originales. También fomenta mucho el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo. Ayuda mucho a desarrollar estas dos modalidades de aprendizaje. Impulsa la competencia digital entre los alumnos, ya que requiere de mucho uso de herramientas digitales. Y también impulsa el aprender de forma autónoma la utilización de nuevos programas y de programas que se utilizan en el sector profesional y que en el día de mañana les pueden ser de útil a la hora de trabajar. Pues esto ha sido toda mi presentación sobre esta herramienta, y espero que os haya servido de ayuda y la podáis utilizar en un futuro. Muchas gracias.